Padre, te damos gracias porque tú eres fiel y eres bueno. Yo envío una palabra de salud, de prosperidad y de abundancia. Gracias, Señor, porque yo sé que tú bendices a la escuela profética, bendices a los desayunos, bendices a las personas con las que yo me reúno, bendices a los de After Office, bendices todas nuestras reuniones proféticas, nuestras reuniones de estudio, Señor. Bendices también, Señor, a las personas que laboran y que tú has proveído para poderles pagar y mantener su sueldo, Señor, que laboran en la iglesia. Padre, yo bendigo a cada uno de ellos y te pido, Señor, que me des sabiduría, entendimiento y que envíes tu provisión no solo a nosotros como iglesia, sino a todo el cuerpo de Cristo en general a nivel mundial, basados en tu palabra que dice: nunca he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Gracias, Padre. Prepara nuestra boca, prepara nuestra lengua, circuncida nuestros corazones, pero también nuestros oídos, y ayúdanos a ser hombres de bien y de paz en el nombre de Jesús. Y enviamos una palabra de salud y de sanidad donde se necesite, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, hoy quisiera compartir un tema que yo espero con todo mi corazón sea de mucha bendición. El tema que hoy quiero compartir se llama el libro de las visiones o imaginaciones. Otra vez, el libro de las visiones o imaginaciones. Y hoy me voy a atrever a incursionar en Éxodo capítulo 20, verso 1 al verso 5. Y quiero incursionar en este libro porque es donde se dan los primeros mandamientos sobre los cuales tanto usted como yo nos debemos de regir. Yo diría, por favor perdone si tal vez esto que voy a decir va a chocar un poquito con su teología o el conocimiento que usted tiene de los 10 mandamientos, pero hice un análisis acerca de este pasaje porque tengo ya como 3-4 días de que el Espíritu Santo me está inquietando que enseñe de esto. Y le digo porque lamentablemente hemos tomado este primer verso o versículos donde habla que no tengas ningún ídolo y ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Yo voy a tratar de explicar y exponer qué es lo que realmente Dios quiere decir con esto. Pero para poderlo entender, quiero que por favor se vaya al libro de Éxodo, capítulo 20, verso 1, para que usted vea, vamos a ver el contexto, para que usted vea cuál era la idea o el concepto que Dios nos quería transmitir desde ese tiempo hasta ahora. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy, verso 2 de Éxodo 20, el Señor tu Dios. Yo soy, ponga atención, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre. No tendrás, verso 3, otros dioses delante de mí. Ahora, aquí quiero hacer un análisis. ¿Por qué dice no tendrás otros dioses delante de mí? ¿Será que existen otros dioses? Porque Dios mismo lo está diciendo aquí en este pasaje. No, no es que existan otros dioses. Lo que está diciendo es que usted y que yo podemos elegir cualquier cosa y que la vamos a poner delante de Dios, y en ese momento que la ponemos delante de Dios, le damos el título o la convertimos en Dios. Por eso quiero que me presten mucha atención, porque voy a quitar muchos velos sobre este pasaje, voy a rasgar muchas vestiduras teológicas que han sido mal interpretadas o mal enseñadas según mi criterio. Pero yo hoy quiero enseñar desde la perspectiva, desde el punto de vista del Espíritu de Dios. Por eso recuérdese, en el verso 2 dice: yo soy, yo soy. Ese es el verdadero Dios. Ya hemos estudiado sobre esto en otras oportunidades. Y si usted nos sintoniza por primera vez y no entiende lo que estoy tratando de decir, métase a Facebook y busque las enseñanzas sobre el yo soy, y usted se va a dar cuenta que ahí le doy citas bíblicas bastantes acerca de quién es ese Dios que se llama yo soy, que es el verdadero Dios. Sigamos. No te harás, dice verso 3, me quedé en el verso 3 de Éxodo
20, no tendrás otros dioses delante de mí. Cuando uno lee esto, pareciera como que Dios tuviera competencia, y realmente no tiene competencia. Él es el creador de los cielos y de la tierra, y por lo tanto no tiene competencia. Pero en el momento que Él te creó a ti y me creó a mí, y Él mismo se metió dentro de su creación, o sea, dentro de ti y dentro de mí, por eso es que se llama yo soy. Entonces, Él nos está haciendo una advertencia y nos dice que todo aquello que usted ponga adelante de Él y que usted se incline a Él, que usted lo honre a Él, a eso que puso delante de Dios, usted lo está elevando a la categoría de Dios. Ahorita vamos paso a paso, porque no quiero que se turbe su pensamiento, mucho menos su corazón, porque este es un conocimiento que va a traer mucha luz y va a romper toda obra de las tinieblas. Por eso es que cuando usted pone adelante de Dios la imaginación o la imagen del miedo, la imaginación o la imagen del temor, en ese momento usted lo convirtió en Dios, y a partir de ese momento empieza a gobernar su vida. Pero voy a explicar esto porque quiero que por favor me lo entienda de la mejor manera, porque yo necesito rasgar esos velos teológicos, rasgar esos velos de mala enseñanza que nos han tenido sumergidos, mis hermanos, durante muchos años de tiniebla al nivel religioso. Con estos tiempos de cuarentena, con estos tiempos de descanso y reposo, he tenido mucho tiempo para meditar, para estudiar, para comprender y para que Dios me hable. Por eso es que temas como este empiezan a salir a la luz. Pero continuemos. Dice verso 3 de Éxodo 20, no tendrás otros dioses delante de mí. Eso quiere decir que todo aquello que usted ponga adelante de Dios, usted lo hace pasar por Dios. No quiere decir que sea un Dios, sino que usted está anteponiendo a Dios, a esa imagen, a esa situación, y es lo que Dios dice que muchas veces lo hacemos pasar por Dios. Pero continuemos. Dice, verso 4, no te harás ídolo. Oiga esto es increíble, porque la palabra ídolo también se traduce como imagen tallada. Entonces, el ídolo es algo que usted persigue, es algo que usted persiste en ello. El concepto ídolo, por ejemplo, cuando usted tiene el concepto de un ídolo llamado rockstar, o de que usted sigue a alguien que le llama la atención, usted sigue a alguien en las redes sociales, usted sigue a alguien que le llama la atención por su influencia a nivel mundial. Para usted y para la Biblia, eso se convierte en un ídolo. Ahora, lo interesante es que ¿por qué lo sigue? Porque interiormente a usted le gustaría ser él. Así de sencillo. Entonces Dios nos está diciendo, no te hagas ningún ídolo y ninguna semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ahora, lo que está diciendo es que usted no debe de tener imágenes, oiga esto, imágenes o visiones semejantes a Dios en el cielo, semejantes a Dios en la tierra, semejantes a Dios debajo de las aguas. ¿Por qué? ¿Por qué cree usted? Porque en ese momento usted las antepone adelante de él y de una forma inconsciente usted le va a empezar a servir. Usted se va a empezar a doblegar. Mire lo que dice verso 5. No los adorarás. Y la palabra adorar quiere decir postrarse o inclinarse o ceder tu voluntad ante ellos. Dice, ni los servirás. La palabra servir quiere decir honrarlos. Cada vez que usted le sirve a alguien, lo está honrando. Y hoy vamos a arrojar mucha luz de muchas cosas que están sucediendo en el Nuevo Testamento. Y quiero tocar
más adelante el tema de por qué Satanás le pide a Jesús que si se postra y lo adora, lo que le está diciendo es honrame. Fíjese qué interesante, pero ya lo vamos a tocar. Vuelvo otra vez al verso 5. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso. Hagamos un alto, porque esta es la parte que yo le pregunté a Dios y le dije, Señor, ¿tú tienes celos de otros dioses? Quiere decir que si Él tiene celos de otros dioses, es porque hay otros dioses. ¿Qué dice usted? Eso fue lo primero que yo pensé. Entonces Él me dijo, no hay otros dioses. Y me dio aquel pasaje que dice, fuera de mí y aparte de mí no hay nada. No hay otros dioses. Ponga atención, ponga atención. Ahora, ¿de dónde viene el celo? El celo viene porque a ti y a mí nos dio la libertad, el libre albedrío para elegir. Pero cuando tú eliges una visión, una imagen, un ídolo, para honrarlo, para servirlo, para seguirlo, en ese momento lo elevas tú, lo elevo yo a la categoría de Dios. Y ese es el celo de Él, pero no contra el ídolo, no contra la imagen, no. El celo es contra ti, porque Dios te cela a ti. Dios me cela a mí. Él no tiene celo de lo que está allá afuera, si Él mismo lo creó, porque va a tener celo de su creación. Pero Él sí tiene celo de que tú, de que yo hagamos pasar cualquier cosa creada por Él como que si fuera Dios. De ahí viene el celo de Él. Dice, no los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad. Fíjese qué interesante, vamos a ver este principio de iniquidad, de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y aquí vino la otra pregunta que yo me hice. ¿Por qué no castigan la primera? ¿Por qué no castigan la segunda? ¿Por qué no castigan la tercera? ¿Por qué se va hasta la cuarta generación? Y esto es la parte que yo quiero compartir con usted para que usted se dé cuenta. Por eso es que el mal no se va. Porque el Señor espera que tú y yo nos demos cuenta que en la primera generación estamos haciendo cosas incorrectas. Le estamos dando lugar al dinero, le estamos dando lugar a las empresas, le estamos dando lugar a las obras que nosotros mismos realizamos, le estamos dando lugar a todo aquello que amasamos como una fortuna y lo hacemos pasar como nuestro Dios porque lo ponemos adelante de Dios. No sé si usted se acuerda aquel pasaje de la historia del hombre rico que cosechó sus campos y antes de dormirse dijo estas palabras. Él dijo, derribaré mis graneros y haré otros más grandes porque mi poder y mi riqueza me han traído toda esta abundancia. Y se acostó. Pero cuando él estaba dormido, vino una voz desde los cielos y le dijo, oh, ¿tú no sabes que esta noche vienen a pedir tu alma? Fíjese qué interesante. Quiere decir que él estaba dándole el poder de la abundancia, dándole el poder de la multiplicación a su fuerza, a su dinero, a sus posesiones. Pero él no sabía que el que lo multiplicaba, él no sabía que el que lo prosperaba, él no sabía que el que hacía que sus campos produjeran era Dios mismo. Estos son los conceptos que yo quiero que usted aprenda y entienda y empiece a manejar, que el único Dios que existe es Dios, no hay otro. Se llama Yo Soy. Le hemos puesto nombres como Jehová, como Cristo Jesús, que es su Hijo, ¿verdad? Pero fuera de estos nombres no hay otro nombre, no hay otros dioses, mis hermanos, no se engañen. No son dioses las imágenes talladas de seres humanos, ni de los santos, ni de los ángeles, no existe. El único Dios que tiene el poder de crear con el poder de su palabra es Dios. Y segundo, el otro que tiene poder para crear con la palabra es usted y soy yo. ¿Por qué? Porque llevamos el yo soy aquí adentro. Y ese yo soy ahora se llama Cristo Jesús
Rey de reyes y Señor de señores. Por eso Él dice que todo poder y toda potestad que le fue dada, a Él se la dio a usted y me la dio a mí. Continuemos, porque esto se pone muy interesante. Voy a repetir el verso 5 de Éxodo 20. No los adorarás, o sea, honrarás, ni les servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad, pero la palabra iniquidad quiere decir aquellos pensamientos continuados sobre la maldad. Por ejemplo, si usted insiste en vengarse de alguien, en quererle hacer una trampa, en querer hacer un negocio fraudulento y insiste en ese pensamiento, a eso es a lo que Dios le llama iniquidad. O sea, en que usted insista en un pensamiento malvado, ya sea de venganza, ya sea de dañar a alguien, ya sea de quitarle la paz o la tranquilidad acerca de comentarios o argumentos que usted le vaya a hacer, y que usted medite en su cama, medite de día y de noche y medite en ese pensamiento perverso y malvado. A eso es a lo que Dios le llama iniquidad. Entonces dice que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos. Ahora aquí viene la parte que te va a interesar a ti y me va a interesar a mí, y te voy a explicar por qué. Porque aquí es donde la maldad se puede extender hasta 4 generaciones. Vamos a ver algunos pasajes de cómo la maldad se extendió 4 generaciones. Y las generaciones, si las vemos en el Antiguo Testamento, cada generación comprendía entre 100 y 150 años en la época del Antiguo Testamento. En la época del Nuevo Testamento correspondía entre 70 y 80 años en los más robustos, que es la que nos antecede el tiempo de hoy. O sea, normalmente el promedio de la raza humana es entre 70 y 80 años. Algunos han llegado a vivir hasta 110, 120 años, pero son casos excepcionales. Pero en su gran mayoría, 70 y 80 años. Entonces, vamos a ver que las 4 generaciones están comprendidas no por años, sino por generaciones. Y lo que dure esa generación se lo transmite a la otra generación. Lo que dure esa generación se lo transmite a la otra generación. Lo que transmite esa generación se lo transmite a la 4ª generación. Ahora, ¿por qué 4 generaciones? ¿Por qué no 1? ¿Por qué no 2? ¿Por qué no 3? ¿Por qué no 4? Porque dice que Dios da 4 generaciones. Lo que quiere decir es que si esta es la primera generación, cuando va a dar a luz la segunda generación, Él espera que el padre de esta generación instruya a estos para que cambien. Pero si no los instruye, la iniquidad que está en él va a pasar a la segunda generación. Pero Él espera que la segunda generación instruya a su nueva generación, que sería la tercera. Pero como no la instruye, la maldad, que es iniquidad, se viene permeando de la primera, segunda, tercera y hasta la 4ª generación. O sea que Él da 4 generaciones como su ley para que usted y yo cambiemos. Por eso es imperativo y es necesario que esta generación, si hay generaciones en esta creación el día de hoy que estén haciendo lo malo, que estén usando la iniquidad. La iniquidad es el pensamiento malvado, el pensamiento perverso constante. No, pastor, dirá usted, pero fíjese que yo lamentablemente sí difiero con usted, porque yo no pienso mal. Bueno, si Dios te creó sano, ¿por qué estás pensando en la enfermedad? Si Dios te hizo rico, ¿por qué piensas en la pobreza? Si Dios te hizo fuerte, ¿por qué piensas en la debilidad? Si Dios te hizo dueño de su creación, ¿por qué eres esclavo de su creación? Pregúntate eso. Eso también es iniquidad. Tienes que aprender a pensar bien y no mal. Tienes que ser justo. La palabra justo, cuando dice mas el justo por la fe vivirá, lo que está diciendo es aquel que tiene pensamientos de bien y no de mal, para que Dios haga venir sobre él el bien que tanto esperan. Jeremías 29:11. Por eso es que tenemos que aprender a cambiar nuestra forma de pensar. Por eso el tema de hoy yo le he llamado el libro de las visiones o de las imaginaciones. Cuando tú lees la Biblia, la primera intención que tiene este libro es de cambiarte tu forma de pensar. Acuérdese el libro de Proverbios
23:7 en su segunda parte dice, así como el hombre piensa dentro de él, así es él. Entonces, si usted lee mucha noticia falsa, es cuestión de tiempo para que empiece sus pensamientos a pensar falsamente. Si usted lee noticias reales y verdaderas, usted va a empezar a transmitir noticias reales y verdaderas. Pero si usted lee la palabra de vida, si usted lee la palabra de Dios, usted va a empezar a hablar la palabra de Dios. Obsérvese, el hombre es el resultado de lo que pone en su mente. Su boca habla, y esto es lo interesante, su boca habla de lo que hay en su corazón. Y de ellas que vamos a dar cuenta nosotros. Entonces repito el 5 otra vez. No los adorarás, honrarás, ni los servirás, porque yo, el Señor, tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos. Note que está castigando el pensamiento continuado de mal, porque ese es el que él castiga, el pensamiento continuado de mal, que la Biblia le llama iniquidad. Usted puede tener un pensamiento malo ahorita, pero si usted dice, no, yo reprendo este pensamiento, no es agradable ante la presencia de Dios. Y acuérdese que Dios no está arriba, el Padre está arriba, el Dios, el yo soy está aquí. Cristo Jesús está aquí en su corazón. ¿Por qué cree que le dijo, si tú abres tu corazón y me dejas entrar, yo seré por padre y tú serás por hijo? ¿Por qué cree que dice eso la Biblia? Si usted ya lo confesó, Él está en su corazón, en forma de un hombre, pero ahí está. Entonces usted no lo puede engañar, yo no lo puedo engañar. Entonces Él te da la libertad para que cuando venga un pensamiento y no se convierta en una iniquidad, que usted diga, yo rechazo, yo reprendo, yo saco de mi mente, saco de mi corazón este pensamiento y voy a empezar a pensar en lo bueno, en lo justo, en lo agradable, en todo aquello que tenga virtud, todo aquello que tenga buen nombre, lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos. En todo lo justo, todo lo bueno, todo lo agradable, todo lo de buen nombre, en esto pensad, dice. ¿Por qué? Porque cuando usted piensa en todo lo justo, todo lo bueno, todo lo agradable, usted rompe con la iniquidad. Y sabe una cosa, en ese momento está evitando que ese pensamiento continuado del mal, que la Biblia le llama iniquidad, se vaya hacia sus hijos. Es usted y soy yo los que tenemos a Cristo Jesús, que tenemos la potestad, la autoridad para romper con esos pensamientos de mal, para acabar con la iniquidad, para evitar que se vayan. Óigame bien, para evitar que se vayan a la siguiente generación. Dice que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. La palabra aborrecer, fíjese qué interesante. Yo dije, ¿cómo yo voy a aborrecer a Dios si yo lo amo? ¿Cómo yo voy a aborrecer a Dios si yo lo quiero? Pero yo hice un ejercicio mental y dije, si yo hablo mal de mi esposa, si hablo mal de mis hijas, en ese momento que estoy hablando mal de ellos, yo no los estoy amando, no los voy a querer. Yo en ese momento los estoy aborreciendo. La pregunta del millón que quiero que tú y yo nos hagamos hoy es, ¿qué pensamiento tienes tú de Dios? ¿Estás pensando bien o mal? Sí, pastor, es que mire, le quiero hacer una pregunta, pero como no puedo porque usted está predicando y no se puede, pero mire, pero un día de eso le voy a escribir y le voy a preguntar que por qué Dios se porta así con la raza humana y no que Él es bueno, pues dirá alguien. Si Él es bueno, si lo que usted y yo estamos sufriendo no es obra de Dios, que Él tiene el control es otra historia, pero que es el hombre el que está creando esto, eso es real, porque no es Dios. Porque ¿qué clase de Dios dice el libro de Isaías que se goza en la injusticia? ¿Quién es ese Dios que se goza en la injusticia? El Dios que tú y yo tenemos no se goza en la injusticia. Él está para honrarte, Él está para bendecirte, Él está para guardarte, Él está para cuidarte, pero tú y yo lo tenemos que buscar. Veamos algunos pasajes. Por ejemplo, en el libro de Isaías, capítulo 55, verso 6, dice, buscad al Señor mientras pueda ser hallado y amadle en tanto que esté cercano. Abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Oiga, inicuo, de iniquidad, sus pensamientos. Y vuelva hacia el Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Fíjese pues, verso 8.
porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, declara el Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que usted tiene la capacidad hoy de llamarlo, usted tiene la capacidad hoy de acercarse. Pastor, ¿y cómo lo llamo? ¿Cómo me acerco? Cuando usted empieza a tener pensamientos de bien, todo el bien que usted le puede hacerse usted mismo, ojo, todo el bien que puede hacerse usted mismo, todo el bien que le puede hacer a otros, todo el bien que le puede hacer a todos sus vecinos, detrás de ese pensamiento está Dios. ¿Me oyó? Porque es el bien. Dios siempre persigue el bien. Pero cuando usted siente deseos de vengarse, cuando usted siente deseos de engañar, cuando usted siente deseos de mentir, cuando usted siente deseos de defraudar, perdone. El que está detrás de ese pensamiento no es Dios, es la iniquidad, es el mal. Por favor, reaccione. ¿Y sabe qué es lo peor? Que en ese momento usted genera imaginación, usted genera una visión, porque cuando el pensamiento viene, genera una imagen, genera una imaginación. Y esos son las imágenes y son los ídolos que cuando usted persiste, cuando usted permanece, usted los hace pasar por Dios. Y cuando usted lo logra, es terrible todavía, porque usted se arrodilla y se doblega ante ese tipo de cosas. Y eso es lo que Dios aborrece. Y eso es lo que a Dios lo pone celoso. Entonces, veamos otro pasaje, y esto lo encontramos en el libro de Génesis, capítulo 15, verso 12. Es el pasaje de cuando Dios hace un pacto con Abraham. Y dice, verso 12 de Génesis 15, y sucedió que a la puesta del sol, un profundo sueño cayó sobre Abraham, y he aquí que el terror de una gran oscuridad cayó sobre él. Y Dios dijo a Abraham, ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años. Ponga atención. Cuando yo repasé este pasaje, dije, en la época de Abraham, el promedio era de 120 a 150 años. Prácticamente aquí me está hablando de 4 generaciones, pero yo quería que estuviera claro y lo vamos a ver. Verso 14. Mas yo también juzgaré a la nación a la cual servirán y después saldrán de ahí con grandes riquezas. Verso 15. Tú irás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Aquí Dios le está hablando a Abraham. Verso 16. Y aquí está la clave. Y en la 4ª generación, wow. Quiere decir que las generaciones de ese entonces pasaban de los 100 años. Entonces Dios le está diciendo, y en la 4ª generación ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado su colmo, la iniquidad del amorreo. Ok. Esto fue lo que a mí me abrió el camino, me abrió el entendimiento, y quiere decir que ahorita estamos en una generación, me atrevería yo a pensar, en una generación donde el colmo de la maldad está llegando a su límite, mis hermanos. Por eso es que usted y yo tenemos que tener buenos pensamientos, no ser como las personas que siguen la corriente. ¿Cómo si, pastor? Bueno, ven las noticias y tienen el pensamiento de las noticias. Platican con un vecino y siguen el pensamiento de la plática del vecino. Se meten a las redes, les llega información por WhatsApp, Twitter, Instagram, Facebook, no sé, Messenger, y la conversación que tienen va conforme a esa información que tienen. Pero ¿por qué no va al libro de las imaginaciones? ¿Por qué no va al libro de las visiones, que es la Biblia? ¿Por qué no va ahí? Para que Dios te dé visiones correctas, para que Dios te dé imaginaciones correctas. Acuérdese, la palabra de Dios dice que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Y el único libro que contiene la palabra de Dios es la Biblia. Por eso es que usted tiene que entender, mi amado hermano, que Dios tiene un plan y un propósito. Y quiero que repasemos conmigo el libro de Juan capítulo 1 y verso 1, cuando dice, en el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios. Y la palabra era Dios. Quiere decir que en el momento que usted busca, acuérdese Isaías 55, llamarlo,
búscalo en tanto que esté cercano. ¿En qué momento está cerca Él? En forma de palabra. Otra vez, otra vez, otra vez. Preste atención, porque estoy rompiendo velos, estoy rompiendo tabús, estoy rompiendo teologías mal enseñadas, mal encaminadas, porque la misma palabra de Dios es Dios mismo. Él dice, en el principio existía, depende de la versión que usted lea, puede decir el verbo, y puede decir el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, pero quite la palabra verbo, que también significa palabra. Dice, en el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Entonces, cuando en Isaías 55, verso 7 dice, deje el hombre, verso 6, perdón, dice, deje el hombre inicuo sus caminos y vuelva hacia Dios, quien será amplio en perdonarlo. Pero antes de eso dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que esté cercano. Ahora, ¿cómo lo busco y cómo lo llamo? Fíjese qué interesante. Si aquí dice que la palabra de Dios es Dios, quiere decir que en el momento que yo hablo la palabra de Dios, lo estoy llamando. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Cuando usted va en medio de, o está a la distancia, y de repente usted reconoce a alguien que usted tiene tiempo de no ver, y se llama Francisco, o se llama Luis, o se llama Lucas, o se llama Marcos, no sé. Y usted dice, ¡hey, Marcos, Marcos! Usted lo está llamando, pero note que está usando un nombre, está usando la palabra. Entonces, esa persona que está identificada con ese nombre va a voltear a ver, o los que se llaman Marcos, o los que se llaman Lucas, si hay que hay 2, 3 o 4 ahí. Pero usted se va a identificar solo aquel que usted reconoció como su amigo, como la persona con la que quiere conversar. Entonces, ahí en el en el libro de Isaías 55, verso 6 dice, llamadle, llámelo. ¿Cómo? Abra la Biblia. Y cuando usted, así como yo estoy haciendo aquí, en el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. En ese momento lo estoy llamando. ¿Me estoy dando a entender? Llamarlo y buscarle mientras Él esté cercano. Entonces, dice que en el momento que yo hablo la palabra de Dios, en el momento que yo gesticulo o hablo o saco de mi boca la palabra de Dios, que es Dios, ojo con eso, los pensamientos inicuos, otra vez, míreme acá, míreme dónde me estoy señalando, los pensamientos inicuos o pensamientos continuados que están aquí, que se hacen pasar por Dios, pero que no son Dios, que se ponen adelante de Dios, pero que no son Dios, que posiblemente yo me doblego o los honro o los sirvo, porque cuando un pensamiento inicuo viene a mi mente y yo hago lo que ese pensamiento quiere, en ese momento yo me postro, en ese momento lo estoy honrando y lo estoy sirviendo, y a ese proceso Dios lo aborrece y lo pone celoso. Me estoy dando a entender. Por eso es que en el verso 2 dice, Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y aquí es donde se desata el celo. Él no va a competir con nada de su creación porque Él lo hizo. Es como que yo me ponga celoso por esta camisa que tengo. ¿Me explico? Porque yo creo que porque me cubre, porque me da calor o me da frío o me hace sentir bien, creo que ya no necesito a nadie más. Creo yo, si imagínense que yo crea que esta camisa va a detener los virus, las bacterias o las enfermedades, estoy mal. ¿Y por qué le digo esto? Porque esto es creación. El único que va a detener un virus, una bacteria y todo, es aquel que creó el mismo virus y la bacteria. Es el mismo que creó todo lo demás. Ese sí es Dios, porque tiene poder para crear. Entonces el celo de Él, volviendo a Éxodo 20, dice, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso que visito. Lo que está diciendo es que Él visita tus pensamientos, tus iniquidades, o sea, pensamientos continuados para hacer el mal. Él los visita y se vuelve celoso, porque eso quiere decirte que esos pensamientos ya están tomando el lugar que le corresponde a Dios.
El problema es que cuando tú los ejecutas, los honras y los sirves. Ahora va a entender por qué en el Evangelio de Mateo 4, el Satán le dice a Jesús, verso 3, de que después de que ayunó y tuvo sed y hambre, el tentador se le apareció y le dijo, si eres verdaderamente hijo de Dios, dile a estas piedras que se convierten en pan. ¿Qué cree usted que hubiera pasado si ese pensamiento del Satán encuentra él en la mente de Cristo Jesús? ¿Qué fue lo que dijo Cristo Jesús? Cristo Jesús le dijo, yo solo tengo un Dios, solo a él me postro, solo a él adoro y solo a él le sirvo. Y le dijo, también escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces aquí te confirmo que Jesús no quería que la iniquidad viniera a él, no quería tener pensamientos continuados. Por eso es que el Satán viene y se lo lleva a un monte muy alto y le muestra todos los reinos de la tierra, todas las riquezas, y le dijo, si postrado me adorares, todo esto que a mí me ha sido entregado será tuyo. Y Jesús le volvió a responder, también escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿Por qué te digo esto? Porque si tú tienes un pensamiento y ese pensamiento te domina, y es un pensamiento que no es bueno, que no es agradable, un pensamiento que te inclina o que sus hechos son para la maldad, y tú lo ejecutas, tú te postraste, tú le serviste, y lamentablemente, escuche, se lo estás transmitiendo a tu siguiente generación, y así hasta la cuarta generación. Por eso dice aquí, todas las cosas, verso 3 de Juan 1, fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¡Wow! La vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Esta es la parte medular del mensaje. Cuando tú hablas la palabra de Dios, las tinieblas se disipan. Otra vez, cuando tú hablas la palabra de Dios, miren mis manos, las tinieblas se disipan. ¿Por qué? Porque no la comprenden. Y como no la comprenden, se van. Por eso es que cuando tú lees tu Biblia, cuando tú lees la palabra de Dios, la luz entra. Por eso dice, en Él está la vida. Cada vez que tú lees la Biblia, la vida va a estar en ti. Y la vida era la luz de los hombres. Quiere decir que en el momento que tú lees la palabra de Dios, no solo viene vida, sino que viene luz. Y cuando viene luz, las tinieblas se disipan o se hacen a un lado. Y las tinieblas no le comprendieron. Fíjese qué interesante. Vino al mundo un hombre enviado por Dios cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos los creyentes por medio de él. No era él la luz, sino que vino a dar testimonio de la luz. Existía, verso 9, la luz verdadera que al venir a este mundo alumbra a todo hombre. Aquí está la respuesta. Cada vez que tú lees la Biblia, la luz, otra vez, cada vez que tú lees tu Biblia, la luz te ilumina el pensamiento. ¿Y qué sucede con los pensamientos inicuos? ¿Qué sucede con los pensamientos malvados? Se disipan, porque esos pensamientos inicuos, esos pensamientos malvados son maldad. Y al disiparse, entonces cobra otra vez preeminencia la palabra, pero la palabra es Dios. Entonces ya no vas a tener nada delante de Dios. Por eso cuando te venga un mal pensamiento, recuérdate de algunos pasajes bíblicos y eso va a traer luz a tu cerebro, va a traer luz a tu pensamiento y las tinieblas se van a disipar. Por eso es importante que te aprendas de memoria la mayor cantidad de versos o versículos de la Biblia. Pero si no tienes, ahora hay Biblias electrónicas, las cargas en tu teléfono. En vez de estar leyendo memes y todo eso todo el día, lee un pasaje de la Biblia y te vas a dar cuenta de lo que Dios va a hacer. Ya vamos a ir concluyendo, mis hermanos. Yo espero que se estén gozando. Verso 10, y leo este último pasaje de este pasaje de Juan 1. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no lo conoció. Juan. Mire qué interesante. Vuelvo otra vez. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 10. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no lo conoció. O sea que Dios está aquí. ¿Dónde está, pastor? Adentro de ti.
Pero ¿cómo hago para que Él se manifieste? Llámelo. ¿Cómo lo llamo? Cuando usted lee la Biblia, usted está conversando con Él. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué hermoso! Por eso es que es imperativo que ahora que usted tiene suficiente tiempo para estar en su hogar, suficiente tiempo para compartir, entonces lea la Biblia. Está bien, mire televisión, pero que su Dios no sea la televisión. No me importa si mira series de Chiflix, Netflix o lo que sea, o Fox, o no sé, o otros canales, pero que no sea su Dios. Porque si su pensamiento continuado está en la televisión, usted o yo o cualquiera se va a doblegar y va a empezar a servirle y va a empezar a honrarle. Pero si usted viene y toma su Biblia y usted dice, yo voy a llamar a mi amigo eterno, a mi amigo que me da la vida, a mi amigo al que le debo todo, y lee la Biblia, en ese momento Él se va a empezar a comunicar con usted. Pastor, pero si yo no oigo, no, es que ya está escrito lo que te va a decir. Eso es lo increíble. Cuando usted lee la Biblia, Él ahí te está hablando. No necesitas oír la voz audible de Dios. Aunque en algunos casos Dios te puede hablar con voz audible. Yo no me opongo a eso. Es real, existe. Pero por favor, quiero que entiendas que cuando tú lees la Biblia, todo cambia y todo es diferente. Entonces, volvamos otra vez, para terminar, a este pasaje que dice... Verso 5 de Éxodo 20, no los adorarás ni los servirás, porque yo el Señor tu Dios soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y quiero concluir con esto. Verso 6, y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces lo que está diciendo es que en el momento que tú lees tu Biblia le estás haciendo misericordia, no solo a una generación, a 1000 generaciones de tus descendientes. Cada vez que tú oras, le estás haciendo misericordia a 1000 generaciones de tus descendientes. Pero si tú no oras, si tú no lees la Biblia, si tú no tienes, póngame atención, si tú no tienes el tiempo para leer la Biblia, tú lo que vas a hacer es que tus 4 generaciones o 3 generaciones después de ti, vas a permitir que sean perseguidas y juzgadas por Dios. Amén. Hasta aquí dejo este mensaje del libro de las visiones, del libro de las imaginaciones, que también usted y yo lo conocemos como Biblia, la palabra de Dios. Y quiero que vea muchas veces este video, que lo pueda compartir, que le dé muchos likes, porque queremos llegar a muchas personas. Actualmente estamos llegando a un promedio de 14,500 personas. Yo quisiera que llegáramos, ¿por qué no?, a 1 millón o a 2 millones. Hay gente que tiene hasta 3, 4, 5 y hasta 70 millones de seguidores y con puras cosas basura, hermano. Esto da vida. A esto hay que seguir, a esto hay que apuntarle, esto hay que propagarlo, esto hay que hacer viral. Por eso yo te pido que tú colabores, que tú lo compartas, que tú envíes para que la gente lo vea, que la gente sea guiada por el Espíritu de Dios. Ahora, quiero darle un par de recomendaciones. Si tú deseas realizar una donación o quieres enviar tu diezmo o tu ofrenda, envíenos un mensaje directo por DM o mensaje privado o un DM, como dicen los patojos, ¿verdad? O un mensaje privado en el chat de Facebook o de YouTube y con gusto te daremos la información. Y si tienes también una petición muy especial que no quieres que aparezca, mándalo por el mismo sistema. Yo con mucho gusto personalmente leo todas las peticiones y las estoy contestando. Así que vamos a hacer una oración de despedida. Ánimo, esfuércese y sea valiente, no tema, porque Dios no te trajo aquí a poseer cosas malas ni negativas, sino a poseer lo que Él dijo que te daría. Te daría vida, te daría abundancia y te daría paz sobre la tierra. Por eso dice que el justo hereda la tierra. Esté preparado porque vamos a heredar esta tierra en todo lo que Dios cabe para ti y para mí. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú eres fiel y eres bueno. Yo envío una palabra profética de paz,
de bendición, de prosperidad y de abundancia, de ánimo, de fuerza y de fortaleza. Padre, nosotros somos tus hijos, nosotros somos los herederos de esta creación y la reclamamos hoy, Señor. La tierra gime, como dice tu palabra en el libro de Romanos 8, versos 22 y 23, que gime aún esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Por eso hoy, en el nombre de Jesús, decretamos y declaramos en el nombre de Jesús que hay una unción fresca, una unción renovada, un conocimiento poderoso que viene a tu pueblo, Señor, para que herede la tierra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Los espero el próximo lunes en la escuela profética de 12:30 a 1:30. Que Dios te bendiga y muchas bendiciones. Y no se olvide de mandarme un mensajito diciéndome desde dónde nos escucha, desde dónde nos ve y una petición de oración cortita y con gusto. Que Dios me le bendiga y muchas bendiciones. Amén y amén. Queremos saber de usted. Amén.